de este tema del dengue y del coronavirus queremos hablar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y con él está Yanina Méndez. Yanina, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que nos va a aclarar un poquito el panorama y nos quiere llevar un mensaje de tranquilidad en materia de dengue y también de coronavirus, esta información que recibimos en el día de ayer, que nos preocupó porque sabíamos que en algún momento iba a llegar. Bueno, finalmente hay un caso acá en la Argentina. ¿Cuáles son las novedades con respecto, en principio, a este primer enfermo de coronavirus? Bueno, la primera noticia importante es que el paciente está muy bien, se siente bien y está evolucionando bien, tiene un cuadro muy leve, de manera que lo primero importante es que él está bien y va a evolucionar relativamente bien. Lo segundo es que tuvo muy pocas oportunidades de contaminar y de contagiar, porque tuvo muy pocos contactos. En el avión tuvo pocos contactos, pero además estaba en un periodo que todavía no había tenido fiebre, así que la contagiosidad en ese periodo es bien inferior. Y luego, cuando llegó a la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un solo contacto que está actualmente en seguimiento por nuestro ministerio. Es la persona que lo fue a buscar al aeropuerto. Exactamente. De manera que yo te diría que la buena noticia es que tenemos la suerte que los protocolos se aplicaron apropiadamente bien, que el paciente fue un ciudadano con mucha responsabilidad cívica, en cuanto tuvo el más mínimo duda y síntoma, consultó, y que la clínica privada que lo atendió cumplió perfectamente el protocolo y lo aisló inmediatamente. Así que todas esas cosas nos dan cierta tranquilidad, por supuesto cierta tranquilidad, porque esto es una enfermedad que está circulando por todo el mundo, que se contagia con una facilidad relativamente intermedia, es decir, que se puede contagiar entre las personas y sobre todo está circulando en 5 países del mundo de manera persistente y en algunos países de Europa que son los que más nos preocupan porque tienen mucho contacto con nuestro país. Es decir, que es posible que sigan apareciendo algunos casos importados y acá lo importante es, como siempre, saber que en la Argentina no circula el virus, con lo cual nadie tiene riesgo de infectarse actualmente, pero sí tenemos un sistema preparado y coordinado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires como para identificar precozmente algún potencial caso que pudiera aparecer y aislarlo de manera apropiada como hicimos. Y del dengue, decirles, este es un año epidémico en toda Sudamérica. Hay casos de dengue en Brasil y en Paraguay como nunca tuvieron en su historia y tenemos un brote epidémico en la Argentina, en particular también en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una cantidad de casos que está en 165 para el día de hoy, pero seguramente la curva de los casos va a seguir aumentando por el periodo del año en que estamos, hasta fines de marzo o principios de abril. Y el mensaje del dengue, que es lo que hoy podemos hacer toda la comunidad rápidamente, es, como estaban diciendo hace un ratito, ordena tu casa, sobre todo en la terraza, en el jardín, en el balcón, en los lugares donde tenés alguna cacharro o algún dispositivo que pueda juntar agua, ponele tela mosquitero o algún protector a las rejillas, porque a veces abajo de las rejillas se puede juntar agua y estar el mosquito. No guardes agua en los recipientes dentro de tu casa para las plantas y si lo guardas, cambiarla todos los días. Y sobre todo un mensaje importante, si llegas a tener fiebre en este periodo del año en la Ciudad de Buenos Aires, es posible, no necesariamente va a ser así, que pudieras tener dengue. Entonces, hacer 3 cosas muy importantes. Primero, no te automediques porque eso empeora la situación. Segundo, hidratarte por boca rápidamente. La hidratación precoz disminuye el riesgo de dengue grave. Y lo tercero, consulta al médico rápidamente para que te pueda diagnosticar si es este el caso o si tienes alguna enfermedad vinculada con fiebre que también perfectamente podrías tener. Bueno, un mensaje muy claro. Ahora le van a poder hacer más consultas a ustedes, chicos. Yo quería preguntarle esto, cuando uno tiene algunos síntomas en materia de coronavirus, ¿es preferible ir al consultorio o no tomar contacto con la sociedad y llamar a algún número de teléfono del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros hemos dispuesto el 147, que es el teléfono de la ciudad, como para que la gente pueda llamar y consultar, porque acá el tema es así, se ha definido internacionalmente lo que se llama caso sospechoso de coronavirus, y para hacer un caso sospechoso, que son los únicos que hace falta estudiar porque tienen riesgo de tener la enfermedad, tenés que tener la combinación de 2 cosas. La primera, por supuesto, tener los síntomas compatibles, los que ya se han dicho en todos lados, fiebre como un indicador principal, acompañado de síntomas respiratorios, y la segunda que tiene que estar es la vinculación epidemiológica, es decir, que vos tenés que venir de una zona donde haya circulación activa y persistente del virus o haber estado en contacto con una persona que tiene la enfermedad. Entonces, casos sospechosos tienen ese criterio, por lo cual todas las demás personas que tengan síntomas respiratorios, por supuesto que tienen un cuadro de la vía aérea, tal vez viral, tal vez de otra etiología, y requieren ir al médico para la consulta.
Si tienen alguna duda, en el 147 podemos categorizar esas situaciones y a partir de ahí definir si hay algún caso sospechoso, entonces sí hay que aislarlo y bloquearlo rápidamente. El ministro los está escuchando, chicos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Ministro, ¿hay algún otro caso sospechoso en la ciudad de Buenos Aires? ¿O este caso de este hombre que llegó desde Milán el domingo pasado es el único hasta el momento? En este momento, todos los casos sospechosos que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires han sido descartados en el Instituto Malbrán, con los estudios confirmatorios, pero decididamente, digamos, nosotros vamos a seguir teniendo casos sospechosos. Y consideren lo siguiente, de los más de 20 casos sospechosos que hubo en la Argentina hasta el día de hoy, solamente uno tuvo coronavirus, todos los demás tuvieron virus respiratorios que están circulando en el norte, porque no se olviden que de los países donde vienen, si bien circula coronavirus, lo que más circula es el virus de la influenza y otros virus que generan gripe u estados de la vía aérea superior. De manera que sospechosos vamos a tener y en cantidad. Lo importante acá, como siempre, es qué puede hacer la sociedad y qué puede hacer el sistema de salud. La sociedad lo que puede hacer, cuando vienen de un lugar de circulación activa, es ser muy sensible con los síntomas que tienen, cualquier mínimo síntoma que tenga, consultar, porque necesitamos que si llega a ser un sospechoso no esté circulando. Los efectores de salud, públicos y privados de la ciudad, ya están todos preparados, los recibirán rápidamente, los aislarán sin que contacten con la sala de espera en el primer triage que se hace en la recepción e inmediatamente se los estudiará. Ministro, es importante que se den estas dos condiciones que está detallando. Por un lado, tener síntomas de la enfermedad y además este nexo epidemiológico, o con que se dé alguna de estas dos situaciones ya estarían en condiciones de consultar. No, consultar tienen que consultar siempre que tengan síntomas, pero para hacer casos sospechosos, es decir, tener posibilidades de tener coronavirus, se tienen que dar las dos condiciones juntas. Sí. Ministro, y con respecto al dengue, ¿por qué en el último año se dieron muchos más casos que años anteriores? Estaba leyendo por ahí, por ejemplo, que en el 2017-18 hubo 23 casos por semana de personas infectadas y hoy estamos hablando de unas 70. Muy buena pregunta, te agradezco la oportunidad de explicar eso. El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por un mosquito particular, que es el Aedes aegypti, este mosquito con patitas y manchitas blancas, que habitualmente está en el domicilio, en el peridomicilio. Es diferente al mosquito que está en las plazas, en lugares públicos, que es el mosquito más común. Y esta enfermedad viral tiene una condición, un comportamiento, que hace brotes epidémicos cada 4 a 6 años. Entonces, lo que pasa habitualmente es que suele haber, y de hecho estamos en un año de brote en toda Latinoamérica, suele haber un brote y luego suele haber 3 o 4 años donde los casos bajan sensiblemente y luego vuelve a aparecer un brote. ¿Este es el año del brote? Sabemos el año que toca. Estamos en un brote en toda Sudamérica, sí, claro. Perfecto. ¿Y esto el tiene último que brote ver? había sido en el año 2016. Esto tiene que ver también tal vez con la conciencia de la gente. Cuando hay un brote uno está más atento, por ahí al próximo año se cuida más y cuando ve que la situación ya se va o que no va siendo tan peligrosa, Relaja. por ahí nos relajamos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que volver a hacer hincapié en que estas medidas de prevención no son ocasionales, las tenemos que tener siempre en verano. Por supuesto, es muy importante lo que estás diciendo. Nosotros tenemos un plan de prevención del dengue, de las enfermedades transmitidas por este mosquito, que trabaja de agosto a agosto. Y en agosto empieza porque se empieza con la limpieza, cepillando los bordes de los lugares que tuvieron agua durante el verano y otoño y tirando agua hirviendo con la pava en todas las canaletas y en todos los lugares donde se ha juntado agua. Porque lo que hay que sacar en ese estadio es el huevo. El huevo se deposita en los últimos momentos del verano y el otoño y sobrevive hasta el principio de los primeros calores donde hace eclosión y empieza el ciclo. Y luego ese programa en cada escenario, en el escenario del huevo es esta actividad, durante todo el año hacemos actividades de fortalecimiento y lo que llamamos vecinos multiplicadores. Porque esta es una enfermedad que ustedes tienen que saber que se previene con la cooperación entre el Estado y la comunidad. Ninguno de los dos por su cuenta puede resolver este problema. Porque es una enfermedad que se genera por el desorden socioambiental, cuando se juntan cosas que no corresponden en el espacio público, el Estado es el responsable de liberarlas y limpiarlas, cuando están en el espacio privado, el Estado es el responsable de informar, capacitar y dar elementos a la gente para que cada uno en su domicilio y con sus vecinos, en su cuadra, en su manzana, trabaje en este problema. Es un lindo problema para trabajar entre los vecinos, para generar vínculos y cooperación entre ellos en el lugar. Estamos de acuerdo, ministro. Muchísimas gracias. Janina, gracias. ¿Cerrás desde ahí?
Claro, sí, por supuesto, como decía el ministro, entonces llevar tranquilidad con respecto al dengue, tratar primero de sacar los cacharros de todos los hogares y luego, ante el primer síntoma, por supuesto, consultar al médico y en el caso del coronavirus tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Haber estado en contacto con alguien que haya tenido el virus o que haya viajado y, por supuesto, tener el síntoma de la fiebre, lo más importante, y consultar directamente al médico. Gracias, clarísimo.